Vi el mensaje justo cuando las puertas del elevador se estaban cerrando. Una sola línea del chat familiar brillaba contra la pantalla oscura: la cena empieza a las 7. No llegues tarde. Debajo había una foto: todos los lugares ocupados excepto el mío. Nadie me había dicho que habían movido la Navidad sin mí. Para cuando llegué a mi departamento, apareció otra notificación. Una cuenta, 25,000 pesos por el coche de Serena. Sin saludo, sin explicación, solo una exigencia. Dejé las llaves sobre la mesa, el silencio se apretó a mi alrededor. No me habían invitado a casa, pero de alguna manera todavía esperaban que yo pagara. Crecí en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Mi padre, Grant Rowan, hablaba en órdenes cortas, nunca en explicaciones. Mi madre, Elise, suavizaba cada arista que él creaba, pero nunca se interponía entre nosotros. Y mi hermana menor, Serena, vivía bajo el reflector que él sostenía para ella. Incluso de niños, lo llevaba con naturalidad. Una tarde de invierno, cuando yo tenía 11 años, arrastré una vieja torre de computadora del garaje hasta la mesa de la cocina. La carcasa sacudió polvo que se elevó en la luz del sol. No tenía idea de lo que estaba haciendo, solo sabía que se sentía como algo que me pertenecía. Me incliné sobre el panel abierto, estudiando las piezas como si fueran un idioma que pudiera aprender. Grant entró aún con el abrigo puesto. No preguntó qué estaba armando. Ni siquiera se acercó. Miró los cables, me miró a mí y negó con la cabeza. Pérdida de tiempo, dijo, colgando las llaves en el gancho. Haz algo de verdad. Detrás de él, Serena, 2 años menor pero siempre 2 pasos adelante a sus ojos, se sentó en una silla balanceando las piernas. Papá, mira lo que hice. Le mostró un dibujo de un caballo con una corona. Grant sonrió y le revolvió el cabello. Eso es talento, dijo. Su voz nunca sonaba así conmigo. Recuerdo haber tocado la tarjeta madre con cuidado, como si mis dedos pudieran esconder mi vergüenza. Cerré el panel en silencio y llevé la computadora de vuelta al garaje. Ese día algo cambió. Una comprensión silenciosa se alojó bajo mis costillas. Yo no era a quien él quería ver triunfar. Cuando cumplí 16, a Serena le regalaron un coche usado. Yo recibí un apretón de manos y un recordatorio de ser responsable. 2 meses después, raspó todo el costado del pasajero contra un pilar de concreto. Grant me culpó por no enseñarle a estacionarse, aunque nunca había estado en el coche con ella. Serena se disculpó una vez, en voz baja, pero cuando papá estaba en la habitación dejó que la historia se torciera hacia mi descuido. Para ella era más fácil así. En la preparatoria, cada listón de feria de ciencias hacía sonreír a Elise, pero guardaba los certificados en un cajón, como si tuviera miedo de que alguien los viera. Los trofeos de animadora de Serena llenaban el pasillo. Los invitados los admiraban en cuanto entraban. Yo aprendí a vivir en los espacios entre los aplausos. En la universidad, cuando llamé a casa para contar que me habían aceptado en un programa de ciberseguridad, Grant suspiró al teléfono. Entonces sigues persiguiendo eso, dijo, como si la ambición fuera un error. Las actualizaciones de Serena eran distintas, nuevas ofertas de trabajo, nuevas celebraciones, nuevos elogios. Me mantenía informado con una especie de orgullo educado, como quien habla del clima. Nunca cruel, nunca amable, solo distante. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que nada de eso me sorprendió cuando no me invitaron a Navidad. El patrón era más antiguo que cualquier fiesta. Era la vida que había aprendido a sobrevivir, pero nunca planeé quedarme en ella para siempre. La cuenta llegó 1 hora después de la foto navideña, 25,000 pesos. El asunto era directo, casi descuidado, como si la cantidad no significara nada para quien la enviaba. Siguió una nota corta escrita por mi padre, Grant Rowan, con copia a mi madre, Elise,
y a mi hermana, Serena, encárgate de esto antes de que termine el mes. Sin contexto, sin saludo, solo expectativa. Me quedé mirando el mensaje hasta que los números se desdibujaron. Serena había chocado su coche 2 veces antes, raspones menores, vueltas descuidadas, pero era la primera vez que me pedían pagar algo que no era mío. Y lo pedían la noche en que no me habían invitado a casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje nuevo de Serena: solo encárgate. Papá está estresado. No es para tanto. No es para tanto. Siempre usaba esa frase cuando quería que algo desapareciera. Puse el teléfono boca abajo, la pantalla iluminó la mesa a pulsos. Afuera, la nieve se acumulaba en la barandilla del balcón. Adentro, mi departamento se sentía demasiado quieto, demasiado limpio, como si esperara una decisión que aún no me atrevía a nombrar. Intenté tragarme el dolor conocido, el que tenía la forma de todos los años en que se esperaba que yo llenara los huecos, que fuera responsable, que fuera útil. Me habían dejado fuera de Navidad, pero asumían que volvería a formarme en silencio cuando necesitaran ayuda. Una parte de mí quería ignorarlo, como siempre. Otra parte, la que había crecido en silencio durante años, simplemente se detuvo. Tomé el teléfono otra vez y recorrí el chat familiar. Serena riéndose de algún chiste. Y Liz sosteniendo una charola de galletas. Grant cortando un asado. Mi lugar vacío. Mi nombre ausente. La fiesta completa sin mí. Se me apretó un nudo bajo las costillas, pero no de tristeza. Algo más lento, más filoso. Una comprensión que se asentaba como aire frío en una habitación silenciosa. No era que me hubieran olvidado. Era que habían planeado alrededor de mi ausencia. Respiré hondo y solté el aire. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, pero no escribí nada. Ni enojo, ni discusión, nada. Dejé el teléfono a un lado. Luego abrí mi laptop. En cuanto la pantalla se encendió, entendí algo que nunca me había permitido admitir. No me borraron por accidente, y yo no tenía que seguir escrito a lápiz. No me moví de inmediato. La pantalla de la laptop brillaba en la cocina oscura, bañando la encimera con una luz fría y pareja. La nieve golpeaba suavemente el vidrio del balcón, rítmica, un sonido que normalmente me calmaba. Esa noche solo subrayaba el silencio. Abrí mi panel financiero. Filas de números parpadearon frente a mí, firmes y objetivos, todo lo que mi familia siempre se había negado a reconocer, años de contratos, pagos, bonos por proyectos, todo lo que había construido por mi cuenta sin que ellos lo supieran, sin que preguntaran. Mi cursor volvió a pasar sobre los mensajes recientes. La foto de Navidad, el asiento vacío, la cuenta del coche. Encárgate de esto antes de que termine el mes. Mi padre siempre escribía así, corto, cortante, sin signos de interrogación. Como si mi vida existiera para remendar las consecuencias de las decisiones de los demás. Como si mi trabajo fuera absorber el impacto. Respiré despacio y me incliné hacia la pantalla, apoyando los codos en la encimera fría. Cuando era más joven, solía susurrar explicaciones en momentos como este, razones ensayadas, excusas, cualquier cosa para suavizar su silencio. Ya no debía explicaciones. Lo primero que hice fue abrir la cuenta bancaria ligada al crédito del coche. Mi nombre no aparecía. Claro que no. Estaban el nombre de Serena y el de mi padre. Y aún así habían decidido que la responsabilidad era mía. El cursor parpadeó junto al número de contacto. No llamé. En su lugar, abrí una libreta y pasé a una página limpia. Escribí 3 líneas. Crédito del coche. Monto adeudado, 25,000. Propiedad, Serena y Grant. La letra era firme. No enojada, solo precisa.
Pasé a la siguiente página. Invitación a Navidad, no incluida. Mensaje enviado después de iniciar la cena. Volví a pasar la hoja. Patrón, se espera contribución, la presencia es opcional. Me recargué en la silla y miré esas palabras. No dolían, aclaraban. Por primera vez sentí la forma de un límite tomando cuerpo, no en la emoción, sino en la lógica, un corte limpio, necesario. Cerré la libreta. En el silencio, el departamento se sentía distinto. Menos refugio, más centro de mando. Abrí el cajón junto al fregadero y saqué una carpeta. Dentro había documentos que no veía desde hacía meses, acuerdos de sociedad, resúmenes de ingresos, proyecciones de evaluación, todo aquello por lo que nadie en mi familia había preguntado jamás porque nunca creyeron que yo tuviera algo que valiera la pena conocer. Los extendí sobre la mesa uno por uno, alineando los bordes, hasta que todo formó una cuadrícula ordenada. Parecía evidencia. O tal vez parecía un mapa de dónde había estado y hacia dónde iba ahora. No necesitaba venganza. Necesitaba distancia. Una separación limpia, medida en hechos, no en sentimientos. El número del banco volvió a parpadear en la pantalla. Lo toqué. Una voz automática, tranquila, respondió, por favor, espere mientras lo conectamos. Mis dedos se cerraron suavemente alrededor del borde de la encimera. Esto no era enojo. Era claridad. De la que se asienta profundo, de la que se siente en la columna. Luego entró una voz humana. ¿En qué puedo ayudarle? Hablé con calma. Necesito reportar un vehículo para recuperación. El propietario ha incumplido con el pago. La mujer al teléfono pidió la documentación. Le di cada detalle ligado al crédito, todos proporcionados por mi familia en la cuenta reenviada. Cuando preguntó cuál era mi relación con el propietario, mi respuesta salió sin titubeos. No soy responsable del préstamo, dije en voz baja. Pero los deudores creen que sigo aquí para arreglarles las cosas. No es así. Hubo una pausa, de esas en las que una operadora no sabe si debe preguntar algo más. No lo hizo. Simplemente procesó la solicitud. Cuando confirmó los siguientes pasos, le agradecí y colgué. Fue como apagar un interruptor. Limpio. Final. No me sentí triunfante. Me sentí en paz. El departamento permaneció inmóvil a mi alrededor, del zumbido del refrigerador subía y bajaba como una respiración suave. En el reflejo del vidrio del balcón me vi a mí misma, hombros rectos, el cabello recogido, la mirada clara. Abrí mi correo electrónico. Un mensaje nuevo de mi padre estaba arriba del todo: necesitamos que transfieras el dinero esta noche. No lo abrí. Debajo, uno de Serena: por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Tampoco lo abrí. En su lugar, hice clic en nuevo mensaje. Mis dedos dudaron un segundo y luego escribieron despacio. Para Grant Rowan. CC, y Liz Rowan, Serena Rowan. Asunto, sobre el coche. No voy a cubrir la cuenta. Esta no es mi responsabilidad. Por favor, manéjenlo directamente. Lo leí 2 veces. No por el tono, sino por la exactitud. No era cruel. No era emocional. Era simplemente la verdad. Presioné enviar. El mensaje salió de mi bandeja con un sonido pequeño y suave. Un clic diminuto, casi inaudible. Aún así, se sintió más fuerte que cualquier cosa que me hubieran dicho en todo el año. Cerré la laptop con cuidado, la pantalla se desvaneció a negro. El departamento volvió a su ritmo silencioso. Caminé hasta la ventana y me incliné un poco hacia el vidrio, como siempre hacía al pensar. La nieve caía en espirales lentas,
posándose en la barandilla del balcón como polvo sobre un recuerdo viejo. No sentí culpa. No sentí duda. Por primera vez, sentí dirección. La forma de una vida en la que no era un relleno, en la que no era la primera respondedora silenciosa de la familia, en la que no era la sombra confiable. Una vida en la que simplemente era yo. Apagué la luz de la cocina. El cuarto quedó en una oscuridad suave. Todo se sentía alineado. Esta vez, no iba a arreglar lo que ellos habían roto. La luz de la mañana se arrastró por el piso de mi departamento, delgada y sin color. Desperté con la vibración del teléfono, constante como un latido. Mensajes acumulándose uno tras otro, alertas, llamadas perdidas, nuevos buzones de voz llenando la pantalla antes de que siquiera lo tocara. No necesitaba leerlos para saber de quiénes eran. Hice café en su lugar. El vapor subió en espirales lentas, suavizando los bordes afilados de la cocina. Me senté a la mesa, con las manos rodeando la taza, dejando que el calor se asentara en mis palmas. Solo entonces tomé el teléfono. El primer buzón de voz era de mi padre, Grant Rowan. Su voz estaba cortada, controlada, al borde de quebrarse. Emberly, llámame de inmediato. El segundo fue más corto. Así no se comporta la familia. El tercero, más largo, más tenso, ya no se molestaba en disimular. Hay un problema con el coche. Llámame ahora. Los borré sin escuchar el resto. Luego vino un mensaje de Serena. Sus palabras se atropellaban en la pantalla, frenéticas. ¿Qué hiciste? Vinieron a la casa. Se lo están llevando. Papá está furioso. Esto es tu culpa. Lo leí una vez y luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Culpa. Esa palabra me había seguido desde la infancia, flotando detrás de cada petición, de cada expectativa no dicha, de cada silencio. Esta vez no cayó. Mi café ya estaba tibio cuando apareció la siguiente notificación. Una foto de un número desconocido. Mostraba nuestra vieja entrada en Seattle. 2 hombres cargando el coche de Serena en una grúa. Serena de pie en el porche, en pantuflas, el cabello enredado, los brazos cruzados con fuerza contra el pecho. Grant al fondo, la mandíbula tensa, el teléfono en la mano, los ojos llenos de furia, señalando directamente a la cámara como si yo misma hubiera tomado la foto. Después llegó el texto, tenemos que hablar. Contesta el teléfono. No lo hice. Cerré la foto y deslicé el dispositivo sobre la mesa hasta que quedó cerca del borde. Algunas cosas no necesitaban enfrentarse 2 veces. Al mediodía ya estaba en la oficina. El sol de Denver golpeaba el vidrio del edificio como una cuchilla, rompiéndose en reflejos afilados sobre el piso del lobby. Caminé a través de ellos con la certeza silenciosa que había estado creciendo en mí toda la noche. Arriba, Kai Mercer, mi cofundador, levantó la vista en cuanto entré al piso de ingeniería. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Asentí una vez. Solo una mañana larga. Me observó un segundo más, pero no insistió. Eso era lo de Kai, sabía cuando el silencio tenía peso. Tuvimos una reunión con el equipo legal, luego una revisión de producto, después un recorrido tranquilo por las actualizaciones de servidores. Para las 3 de la tarde, mi teléfono no había dejado de vibrar dentro del cajón de mi oficina. Cuando por fin volví a él, encontré una nueva tanda de mensajes. Grant, nos debes una explicación. Serena, no puedo creer que hagas esto en la semana de Navidad. Y Liz, mi madre, envió solo uno, ¿estás a salvo? Abrí el de ella y escribí una sola línea, estoy bien. Luego volví a cerrar el teléfono. Esa fue la única respuesta que recibió alguien. Alrededor de las 5, el elevador sonó.
El timbre resonó débilmente por el pasillo silencioso frente a mi oficina. Siguieron unos pasos firmes, decididos, demasiado familiares. Me giré cuando la puerta se abrió. Grant estaba ahí, el rostro tenso de enojo. Serena detrás de él, los labios apretados en una línea delgada. Y Liz venía al final, suave, con la mirada baja. Emberly, dijo mi padre, entrando sin esperar. Tenemos que hablar de esto. Me quedé quieta. No hay nada que hablar. No tenías derecho, espetó. Nos avergonzaste. Dejé que la frase se asentara en el silencio de la habitación. No, respondí. Dejé de ser responsable de las consecuencias de decisiones que yo no tomé. Su mandíbula se tensó. La familia se ayuda. Lo miré con calma. La familia se invita a Navidad. Respondí con calma. Ni siquiera la familia manda una cuenta como sustituto de un lugar en la mesa. Serena se estremeció. Y Liz levantó la mirada, un solo aliento se le quedó atrapado en el pecho. Grant señaló el teléfono sobre mi escritorio. Llámales. Arregla esto. Le sostuve la mirada. El aire entre nosotros se sentía frío, preciso, inevitable. Ya terminé de que me usen. La habitación quedó inmóvil. Grant dio un paso atrás, no físico, sino interno, algo en él se retiró. El reconocimiento atravesó su enojo como una corriente repentina. Por primera vez entendió que no estaba negociando, que no estaba regresando, que no le pertenecía para dar órdenes. Se giró bruscamente, murmurando entre dientes, y salió. Serena lo siguió, con los ojos encendidos y la respiración inestable. Y Liz se quedó un momento, sus dedos rozaron el marco de la puerta. Me alegra que estés a salvo, susurró. Luego ella también se fue. La puerta se cerró con un clic, silencioso, exacto, final. Me quedé sola en la oficina, la ciudad extendiéndose amplia bajo el vidrio. Por primera vez, el silencio se sintió como autoridad. Esa noche, el departamento estaba en penumbra cuando regresé. Ningún mensaje iluminó la pantalla. Ninguna vibración recorrió la encimera. El silencio se sentía completo como nunca antes, firme, casi estructural, como si el propio silencio sostuviera las paredes. Dejé las llaves y caminé hacia la ventana, inclinándome ligeramente hacia el vidrio, como siempre hacía al pensar. Denver se extendía debajo de mí, tranquila y amplia, las luces parpadeando como constelaciones que se mueven despacio. A la ciudad no le importaba quién había sido yo para mi familia. Solo reflejaba en quién me estaba convirtiendo. Preparé té y lo llevé al balcón. El aire estaba más frío que antes, suave con esa quietud que solo llega después de que una decisión ya tomó forma. Envolví la taza con ambas manos y dejé que el vapor me rozara el rostro. Mi aliento salió en cintas pálidas y delgadas, disolviéndose en la noche. No había triunfo en mí, ni prisa, ni oleada de victoria, solo espacio. Espacio suficiente para ver por fin los años que pasé doblándome alrededor de las expectativas de otros. Espacio suficiente para entender que alejarme no era rebeldía. Era supervivencia. Y espacio suficiente para sentir, por primera vez, que mi vida me pertenecía de una forma en que nunca antes lo había hecho. Dentro del departamento, las luces brillaban débilmente sobre el piso de madera. Una chamarra doblada descansaba en el respaldo de una silla. Un pequeño montón de archivos de trabajo estaba ordenado sobre la mesa. Cosas ordinarias, silenciosas, sin la carga de la obligación. Pensé en Liz, mi madre, en su voz suave, en la pregunta cuidadosa que había hecho antes, ¿estás a salvo? Resonó en mí más que cualquier otra cosa del día. Durante años confundí la distancia con el fracaso, el silencio con el castigo. Pero ahí, sintiendo el viento frío colarse por mis mangas, entendí algo simple y limpio,
A veces la distancia es la única forma de amor que puedes darte a ti misma. Un coche pasó por la calle de abajo, sus faros dibujaron un arco lento sobre los edificios. Lo vi desaparecer en la oscuridad sin sentir ningún tirón hacia atrás. La vida que me esperaba adelante era tranquila, intencional, mía. Terminé mi té, dejé la taza y permití que la noche se acomodara a mi alrededor, ligera, abierta, libre. Cerré la puerta del balcón detrás de mí y el pestillo hizo un clic suave en el departamento silencioso. No siguieron voces, no hubo pasos detrás, solo el zumbido constante de una vida que por fin había elegido sin pedir permiso. La gente cree que lo más difícil es soltar. No lo es. Lo más difícil es darte cuenta de cuánto tiempo cargaste un peso que nunca fue tuyo. Y en esa comprensión, algo se mueve, limpio, irreversible. El silencio deja de sentirse como ausencia. Empieza a sonar como libertad.